pues esto es sobre todo la dismetría ocular. Entonces, bueno, ahora ya que conocemos todos los signos generales que pueden presentarse, vamos a pasar como tal a los síndromes cerebelosos. Vamos a tener 4 tipos. Primero tenemos al síndrome del vermis rostral, al síndrome del vermis caudal, al síndrome del hemisferio cerebeloso y el síndrome pancerebeloso. Vamos a empezar con lo que es el síndrome del vermis rostral y bueno, en este síndrome se va a encontrar afectado principalmente el lóbulo anterior, que era de lo que les estaba hablando anteriormente. Entonces, con la representación somatotópica que les estaba diciendo que nos servía para recordar las partes del cuerpo que se van a encontrar afectadas, bueno, como en este síndrome nos va a afectar lo que es el lóbulo anterior y bueno, entonces sobre todo vamos a encontrar en los pacientes pues afectadas las extremidades. Entonces, el paciente sobre todo pues va a presentar ataxia de miembros inferiores y pudiese ser que llegara a ser igualmente parcialmente de tronco, pero eso sí es importante saber que pues no habría ataxia de miembros superiores, porque pues aquí no está presente el problema, ¿no? Del lóbulo que es el lastimado, por así decirlo. Entonces, pues habrá marcha titubeante con una amplia base de sustentación, que era lo que le mencionaba de los pies abiertos. Habrá ataxia de la marcha. Hay pues nula ataxia de miembros superiores. Puede haber igualmente hipotonía de miembros inferiores, porque pues son los que están afectados. Y la coordinación de los brazos, pues en este caso va a ser normal o va a estar mínimamente afectada, porque pues realmente no va a llegar como tal el daño, ¿no? Y una de las principales causas que nos lleva a este síndrome pues va a ser el alcoholismo crónico, que van a desarrollar degeneración cortical cerebelosa con atrofia localizada en el vermis superior y anterior. Entonces este va a ser como el característico de este síndrome. Después tenemos también al síndrome del vermis caudal. Y bueno, en este síndrome se encuentra afectado principalmente lo que es el lóbulo floculonodular, que es este que vemos acá, y parte de lo que es el lóbulo posterior. Entonces aquí estaríamos viendo al cerebelo desde una vista inferior y pues aquí vemos en los muñequitos entonces que abarcaría lo que es el vermis central y parte de la cabeza que va a afectar también al flóculo, ¿no? Por ende pues en esta región se va a alterar sobre todo lo que es el tronco de estos pacientes. Y bueno, aquí igualmente se los dejo representado para que sea más fácil de recordar, ¿no? Igualmente, pues puede verse afectado parte de lo que es la cara. Y bueno, estos síndromes, dentro de las características clínicas, tenemos sobre todo, a diferencia del anterior, ataxia de lo que es el tronco, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues el paciente al momento de que se encuentra de pie, el paciente va a estar así como de lado a lado, con oscilaciones, y aquí es importante saber que puede presentarse el signo del paracaidista. En este signo, bueno, nosotros le pedimos al paciente que se siente en la cama, en la orilla de la cama, y que levante las manos en las pies. Entonces, al hacer esto, pues el paciente se va a ir para atrás, precisamente porque está presentando ataxia de tronco. Aquí hay poca o nula ataxia de extremidades, porque pues lo que se está afectando es esta parte, la parte del tronco. Puede presentarse en nistagmus espontáneo, y este signo va a estar dado principalmente porque pues hay daño en la región floculonodular, que es más frecuente por tumores, sobre todo en niños, como es el meduloblastoma, ¿no? Que es el principal tumor, por lo cual puede presentarse este síndrome. Bueno, y el tercer tipo de síndromes cerebelosos. Doctora, una pregunta. Eh, ¿Trae video del signo del paracaídas? No, doctora, es que metí varios otros videos, pero creo que no se cargaron, entonces no están los demás. Entonces, ¿usted pudiera explicarnos el signo del paracaídas nuevamente? Sí, ¿En qué consiste? bueno, por lo que entendí, el médico le pide al paciente que se siente en la orilla de la cama. Ajá. Entonces, al momento en el que el paciente está sentado, le pide que levante los brazos y las piernas. Entonces, el paciente levanta los brazos y las piernas, y en ese momento el paciente se va para atrás, o sea, se cae, porque como tal, pues está afectado la parte del tronco, o sea, hay ataxia en el tronco. Ok, esa es una. La otra es decirle al paciente que, bueno, solamente suba un poco sus pies o quite el apoyo de la postura de los pies. Suba sus brazos y el explorador
trata de empujarlo. Normalmente es que cualquier persona que no tenga una ataxia troncal no se caiga, o sea, mantenga la postura o incluso trate de vencer la fuerza cuando se le empuja. Y cuando hay una ataxia troncal se le llama del paracaídas porque abre las 4 extremidades. Digamos que se cae, pero al momento de caerse, pues bueno, trata de mantener equilibrio, pero con las 4 extremidades. Por eso se le llama signo del paracaídas. Ajá. Sí, doctora, gracias. Típico del meduloblastoma de un síndrome cerebeloso de Vermis caudal. Ok. Adelante, doctor, gracias. Sí, doctora. Bueno, pues ahora el tercer tipo de estos síndromes cerebelosos corresponde al síndrome del hemisferio cerebeloso. Este es el que se observa más frecuentemente en la clínica y como su nombre lo dice, pues está afectado un hemisferio del cerebelo. Hay una afectación del lóbulo posterior y parte del lóbulo anterior. En estos casos, las lesiones del hemisferio se van a expresar del mismo lado de la lesión. Es decir, clínicamente se observa que hay una afectación de todo el hemicuerpo del lado de la lesión. El paciente se presenta con ataxia del miembro superior e inferior del lado afectado. Hay una lateropulsión de la marcha. En este caso, pues, los pacientes tienden a dirigirse al lado de la afectación. Hay una hipotonía en ambas extremidades del lado afectado, una dismetría en miembro superior e inferior también del lado afectado. En la prueba de dedo, nariz, dedo, pues hay problemas en la coordinación y velocidad del movimiento al momento de que el paciente trata de tocar los objetos. Hay disartria y nistagmus porque también hay una afectación de la cara, una disdiadocinesia y una disritmocinesia. La siguiente, por favor. Dentro de las causas que pueden ocasionar esto, tenemos, por ejemplo, un proceso maligno. Veía que en el caso de los niños es frecuente la relación al astrocitoma pilocítico y en el caso de los adultos se relaciona más a un hemangioblastoma, los cuales van a ocasionar o van a ocupar un hemisferio como se ve en el corte axial de la resonancia. También otra causa puede ser un absceso cerebeloso. Por ejemplo, en la imagen corresponde a un paciente que desarrolla un absceso a partir de una otitis media crónica supurativa. En estos casos, el paciente presenta fiebre y hay un incremento de la presión intracraneal. Y otra causa, y muy importante, son los trastornos vasculares, ya sea de un lado o del otro, es decir, que haya una hemorragia parenquimatosa, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial mal controlada, o que haya un infarto por oclusión de las arterias cerebelosas. La siguiente, por favor. Después tenemos al cuarto y último tipo, que es el síndrome pancerebeloso. Como su nombre lo dice también, hay una afectación de todo el cerebelo. Es decir, está afectado el vermis, el lóbulo anterior, lóbulo posterior, el lóbulo flóculo-nodular, por lo cual las manifestaciones que se presentan son todas las que hemos dicho previamente, sin que exista alguna focalización específica. Aquí hay una afectación en las 4 extremidades y en la región axial del cuerpo. La alteración es difusa, se presentan lateropulsiones indistintas al caminar, hay una marcada aumento de la base de sustentación. El paciente presenta temblores en las extremidades superiores e inferiores cuando trata de realizar algún movimiento, el llamado temblor de intención. Hay ataxia de tronco, disartria, una alteración del lenguaje y del nistagmus que leía es más marcado en estos casos que en los otros 3 tipos. Hay una disdiadocinesia, una hipotonía y un signo de rebote positivo o de Holmes.
que es cuando pues el paciente se golpea la cara porque se le pide que flexione la mano y se le opone una resistencia, y al momento de quitar la resistencia es incapaz de controlar el movimiento de su mano. La siguiente. Aquí, dentro de las causas, pues encontramos también infecciones. Se observa una relación con en aquellos niños que han presentado un antecedente de cuadro enteral o gripal. También puede ser causa una hipoglucemia importante, hipertermias por arriba de 41 grados centígrados, problemas tóxico-metabólicos, sobre todo por alcohol, y se ha observado una también degeneración cerebelosa paraneoplásica que se asocia con el carcinoma de células pequeñas del pulmón. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico se realiza mediante la clínica y mediante estudios de neuroimagen, principalmente una resonancia magnética nuclear. Aquí, pues, la descripción clínica de las manifestaciones van a tener un valor topográfico, porque como ya vimos, según la presentación clínica, nos podemos dar una idea de qué tipo de síndrome es y qué regiones del cerebro están afectadas. Y bueno, el diagnóstico dependerá del tipo de disfunción, ya sea tenga un inicio súbito o un inicio crónico. Aquí les adjunto unas tablas donde podemos ver las causas de cada uno de ellos, de una ataxia aguda o una ataxia crónica. Le das a la siguiente, por favor. En el caso del crónico, pues bueno, obedece más a procesos degenerativos, a procesos neoplásicos o infecciosos. Y en el caso del súbito, pues también puede tener relación, pero obedece sobre todo, bueno, se debe de considerar sobre todo un problema vascular, ya sea un infarto o una hemorragia. En el caso de los infartos, por ejemplo, tenemos tres presentaciones, que es el infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior. Aquí el paciente presenta además algunas manifestaciones como náuseas, vómito, vértigo, algunas de las que ya hemos dicho, y otras, como hiperestesia facial y corneal. Y aquí, en este caso, un síntoma útil es que el paciente tiene un inicio súbito de la disfunción cerebelosa hemisférica con hipoacusia o un acúfeno del mismo lado, ipsilateral. El otro tipo de infarto es el infarto de la arteria cerebelosa superior, que también se acompaña de algunas otras manifestaciones clínicas, pero también se pueden confundir con lo que ya hemos dicho. Y en el caso del infarto de la arteria cerebelosa posterior-inferior, aquí una característica es que se acompaña de una hipoestesia cruzada, es decir, hay una hipoestesia de la cara ipsilateral al infarto con una hemihipoestesia del cuerpo contralateral, y además se acompaña de disfagia, de hipo y de ronquera. En una resonancia magnética encontraba que en el caso del infarto de la arteria cerebelosa anterior-inferior se observa una afectación isquémica del pedúnculo cerebeloso medio. Y en el caso del infarto de la arteria cerebelosa superior, la afectación pues es más superior del hemisferio cerebeloso. Y la siguiente. Eso sería todo de nuestra parte, doctor. Ok, sí, lo sacaron del artículo, perdón, del video que les mandé, ¿verdad? Sí, y de un libro. Sí, doctora. Está muy didáctico porque sí es un tema muy extenso y un poquito difícil de comprender, pero con el video creo que se hace más fácil. Muy bien, ya pueden enviar la presentación a sus compañeros. ¿Alguna duda, doctores? Mañana veríamos entonces